Hola, ¿qué tal? Estamos acá en la cúpula del comercio, en la cúpula histórica del diario, en la cual estamos retomando este espacio de debates, este espacio de diálogo que creemos que es muy importante en estas épocas de confrontación, de mucha polarización. Estamos rescatando un espacio tradicional o considerado tradicional que creemos que es vital para la democracia del país. Empezar a sentarnos a dialogar y encontrar soluciones para las crisis que llevamos afrontando hace varios años. Estamos acá con 4 candidatos virtuales congresistas en esta nueva etapa bicameral en los cuales queremos empezar a sentarlos a dialogar sobre lo que se viene, que es muy importante en el devenir del país. Se va a instalar desde el 28 de julio, pero creemos que es importante que desde ya se puedan sentar a conversar, a dialogar y encontrar consensos para establecer la agenda de su trabajo a partir nuevamente del 28 de julio. Voy a presentar a nuestros invitados, que estamos con Patricia Farías Gallegos, representante de Fuerza Nacional como senadora nacional, abogada de profesión con una diploma de especialista en gestión pública de SAN, actual congresista que logra la reelección como senadora nacional. Durante su actual mandato ha sido presidenta de la Comisión de Constitución y antes de ser parlamentaria se ha desempeñado como región de Lima durante la gestión de Luis Castañeda de Los. Estamos con Patricia Iturregui, representante del Partido de Buen Gobierno como senadora nacional, abogada de profesión con maestría de especialización en Derecho Ambiental de la University of London. Se ha venido desempeñando como consultora ambiental, siendo miembro del roster de expertos de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También ha sido consejera de Seguridad Climática y Energía en la Embajada Británica en Lima y asesora principal de la Comisión Especial de Cambio Climático del Congreso en el periodo extraordinario 2020-2021. Estamos también con Jaime Delgado, representante de Ahora Nación como senador nacional, abogado de profesión con maestría en Políticas y Planificación en Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido congresista en el periodo 2011-2016 con el Partido Nacionalista. Hasta el 2025 se venía desempeñando como asesor de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y también ha sido asesor de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, y no menos importante, estamos con Fran Clerc Torres, representante de Renovación Popular para Diputados por Lima, abogado y licenciado en Comercio y Negocios Internacionales con maestría en Inteligencia Estratégica y doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales, conocido como CAE. En los últimos 10 años se ha desempeñado como técnico y asesor en el Congreso de la República. También ha sido docente en la Universidad San Martín de Porres y en el mismo Centro de Altos Estudios Nacionales, conocido como CAE. Bienvenidos a todos, gracias por participar en este espacio. Vamos a comenzar con 3 bloques que tenemos establecidos para el diálogo en esta jornada. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es la agenda legislativa. ¿Cuáles serán los puntos? Quizás podamos entrar en los 3 puntos claves o principales que su bancada va a desarrollar el primer año, o en el caso de no tener definido aún qué puntos claves va a desarrollar la bancada, los puntos que desde su despacho van a poder impulsar en este primer año de gestión, que quizás va a ser uno de los más importantes por acomodarnos en esta nueva etapa bicameral. Me gustaría comenzar con la actual congresista Patricia. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación. Un saludo a Patricia, a Jaime y a Frank. Es muy grato poder estar departiendo con otros grupos políticos que, aun cuando estamos en el conteo, pero sabemos que es muy posible que estén ahí. Creo que lo más importante y lo que debemos de resaltar es la posibilidad de dialogar y de escuchar. Así que encantada de estar en este panel. En principio, nosotros, el eje principal de nuestra campaña que se va a traducir en la agenda legislativa es devolver a nuestro país el orden, ¿no? El orden para nosotros es algo que se ha perdido a lo largo de los últimos años, y creo que no solamente el orden significa el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, sino también las grandes reformas que se tienen que hacer, como por ejemplo la reforma del sistema de justicia. Durante estos últimos años se ha pretendido hacer una reforma en la ley orgánica del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero siempre existía ese concepto, ese criterio de que era un Congreso que no tenía la posibilidad de hacerlo porque carecía de legitimidad y porque había luchas
realmente entre el sistema de justicia y el Congreso de la República. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que podamos nosotros ponernos de acuerdo y tener por fin esa reforma del sistema de justicia que contribuye evidentemente a la lucha contra la criminalidad. Nosotros, por ejemplo, no es posible que tengamos actualmente 47% de internos que se encuentran procesados a la espera de una sentencia y que tengamos tantos imputados por delitos y que son puestos en libertad en sede fiscal. Eso obviamente a lo que está contribuyendo a que no haya, a que haya una sensación de impunidad y que haya un sistema de justicia que no está funcionando. Yo creo que una de las grandes tareas para recuperar el orden es la reforma del sistema de justicia, acompañado del fortalecimiento de la Policía Nacional, acompañado de tareas importantes que hay que darle también a las Fuerzas Armadas. El otro tema importante para nosotros es la reactivación económica. Con la Constitución del año 1993 tenemos la posibilidad de tener un país que a los ojos del mundo, no solamente de América Latina, es un país que está en crecimiento, que tiene un crecimiento sostenido, una estabilidad macroeconómica, tenemos una moneda que es fuerte, un presidente del Banco Central de Reserva que, por supuesto, debe seguir en funciones. El gran Julio Velarde realmente ha sido garantía durante todos estos años para tener la estabilidad que nosotros hemos tenido, pero creo que tenemos que ir más allá. El país puede dar mucho más. Debemos de tener cifras mejores para el crecimiento, debemos de destrabar grandes proyectos, no solamente mineros, por supuesto, preservando el medio ambiente y dándoles todas las garantías de que sea una minería responsable, sino también tenemos que tener la posibilidad de que esos grandes proyectos realmente puedan darle al Perú ese desarrollo, ese crecimiento y esa posibilidad de ser realmente lo grande que fuimos en los años anteriores. El otro tema, y quiero finalizar con esto, es el fortalecimiento institucional. Tenemos que consolidar el rol del Senado. Estamos regresando a la bicameralidad después de 30 años. Realmente el Senado debe ser esa cámara que se requiere en ese momento, esa cámara reflexiva, esa cámara revisora que realmente le dé al Perú esa calidad de leyes que necesitamos y también esa tranquilidad que se requiere en todo nivel. Muchas gracias, congresista Juárez. Señor Iturrigui, para el Partido Buen Gobierno, ¿cuáles van a ser diría usted, los 3 puntos claves a desarrollar en este primer año de gestión? Siendo además que es un partido nuevo que va a entrar a la derecha. Sí, bueno, para nosotros el tema de los enumero, el tema de seguridad ciudadana, salud y educación. En el tema de seguridad ciudadana también estamos involucrando el fomento de la inversión privada porque la inversión privada no llega si no hay seguridad. Y en términos de seguridad abarcan lo que en la campaña ya se ha venido hablando de todas las cosas que hay que hacer, el comando de élite, la reforma de la Policía Nacional para poder recuperar, digamos, el prestigio ético de las fuerzas policiales y no puedo dejar de mencionar que la seguridad y la estabilidad política van de la mano y la estabilidad política es fundamental y coincidimos con una editorial ayer en El Comercio donde se hablaba de la mesura en la situación en la que estamos ahora. Pero bueno, entonces otro tema que, digamos, engloba todos los 3 asuntos que he mencionado, que son seguridad, estabilidad política para la inversión privada y seguridad del país, y salud y educación, es el tema de un satélite de telecomunicaciones para poder conectar a la Amazonía, poder hacer factible una salud integral que pueda proveer esta historia clínica electrónica interoperable, ¿no? De manera que no importa si me pasó algo en Iquitos y
la historia clínica está en Cusco. Esto es lo que va a permitir este satélite de telecomunicaciones que es fundamental para integrar a todo el país y los miles de centros poblados que no tienen servicio de internet. Yo he estado, por ejemplo, en Cotahuasi, en Arequipa, ya hace varios años, un sitio hermoso con potencial turístico, no tenía internet. Entonces, eso es lo que engloba, yendo a lo que es salud. Nosotros queremos que se reduzcan las enfermedades que pueden prevenirse. Por ejemplo, la anemia está azotando a la infancia peruana y eso es una emergencia nacional que hay que atender. Y también un sistema nacional de información en salud que se actualice y también auditorías periódicas al sistema de salud por observatorios ciudadanos y también por entidades totalmente independientes al sector público, porque el sistema de salud está en una crisis muy grave. En lo que se respecta a educación, la SUNEDU tiene que ser recompuesta, porque no es posible que la SUNEDU sea juez y parte, donde el directorio esté conformado por gente que tiene universidades o que tienen intereses directos en lo que es la evaluación. Entonces la SUNEDU tiene que recomponerse para garantizar la calidad de la educación universitaria, y lo que queremos es fortalecer el PRONAVEC y la infraestructura educativa con estándares de calidad, y tener un énfasis importante también en lo que es la educación rural, ¿no? El rol de la ciencia y la tecnología en el Perú debe tener ya un salto distinto, un salto tecnológico que necesitamos a gritos para elevar la productividad de nuestro país y para dar mejor condiciones de vida a la población. Vinculado a salud, he olvidado mencionar el tema de la contaminación. Tenemos situaciones muy graves en el Perú vinculadas a la contaminación, como es el caso de La Oroya, que ha sido objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 2 años, y que de las 5 medidas no se ha cumplido ninguna. Nosotros vamos a ser muy enfáticos en lo que es la afectación de la salud, la muerte prematura por contaminación del aire y por otros factores de contaminación presentes en el Perú, tenga un tratamiento urgente. Muchísimas gracias, señorito Rey. Señor Jaime Delgado, ahora Nación también es uno de los partidos nuevos. Usted no es nuevo en el Congreso, porque ya ha sido congresista, pero ¿cuáles son los 3 puntos claves que van a impulsar desde ahora en la Nación o desde su propio despacho en este primer año de gestión? Bueno, yo creo que el Parlamento es o debe ser el espacio para la construcción de políticas públicas y normas basadas en evidencia y basadas en las principales necesidades y urgencias que tiene el país. Independientemente de la posición política o de los planes de gobierno que cada uno de los partidos que llegan al Parlamento, se tiene que priorizar qué es lo urgente. Y lo urgente, basado en evidencia, es primero el tema de seguridad. Sin seguridad no vamos a ningún lado. Y la seguridad tiene que ver no solo con la delincuencia que está extorsionando y matando a la gente, tiene que ver con niveles de corrupción que lamentablemente se han enquistado en el propio aparato del Estado, en la policía y otras instancias. Este es un tema prioritario, porque si nosotros no rompemos esa cadena de desarrollo, podemos terminar siendo un país inviable. Y esto implica un trabajo de mano con el Ejecutivo, porque claro, podemos dar en el Congreso lindas normas y lindas leyes, pero ¿cómo se ejecuta? ¿En qué nivel de ejecución? Y ahí viene el trabajo también de fiscalización y coordinación permanente con el gobierno, con las instancias de gobierno. Aquí nos estamos jugando el país. Y una cosa que es importante, que todos los parlamentarios que lleguemos al poder, que lleguemos al Parlamento, tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy clara. Nos debemos al país, nos debemos al ciudadano, y los únicos intereses que tenemos que representar son los del ciudadano.
porque lamentablemente, por todo lo que hemos visto, y no me van a contar cosas a mí, yo he estado también en el Parlamento, muchas veces se prioriza y se privilegia el interés particular. Esto puede afectar a tal empresa, esto le conviene a tal grupo, y si no, no pasa. No puede ser. El segundo tema tremendamente importante es el tema de salud. Lamentablemente, el tema de salud ha colapsado hace rato, por no solamente ineficiencia en la gestión hospitalaria y de atención, no, desde el principio, desde el concepto. Nuestro sistema de salud está basado en atención de la enfermedad, y atención a la enfermedad es el último eslabón de la cadena, y no nos hemos preocupado de garantizar que la gente esté sana. Entonces tenemos que priorizar promoción de salud, prevención, oportunidad, detección temprana. Lo último es atención de enfermedades, como lo hacen los países más desarrollados del mundo en temas de salud. Yo vengo denunciando hace cuántos años, y esto es público, los niveles de agroquímico que estamos consumiendo todos los días. Los 5 que estamos en la mesa aquí, todos los días estamos consumiendo nosotros y nuestros hijos y nuestra familia altísimos niveles de agroquímicos que hacen que los productos no sean aptos para el consumo humano. Repito, en las intervenciones que hemos hecho desde el monitoreo ciudadano a supermercados, no a la paradita, a los supermercados, Metro, Plaza Vea, Totus, en algunos casos hasta el 50% de los alimentos encontrados con altísimos niveles de agroquímicos que la ley los considera no aptos para el consumo humano, con sustancias además que están prohibidas en el Perú. Clorpirifos es una de ellas, que son disruptores endocrinos, y eso está generando como consecuencia que 1 de cada 6 personas ya en el Perú no pueden tener hijos como consecuencia de esta contaminación. ¿Qué estamos haciendo para resolver eso? A nadie le importó esto. Esa es una prioridad. Y en tercer lugar, obviamente la educación, porque sin educación no andamos a ningún lado. Acabo de enterarme precisamente por una nota del Comercio que hay chicos que están postulando a Pronavec en becas para el extranjero, que están en riesgo porque simplemente los presupuestos no existen. O sea, hemos debilitado Beca 18, tenemos un programa que es tremendamente respaldado por la juventud, que le hemos ido quitando presupuesto. Y no estoy hablando de la educación inicial, educación primaria, secundaria y universitaria, porque la verdad que ahí tenemos que hacer una reforma importante. Y coincido con Patricia en el sentido de que tenemos que restablecer la autoridad, la independencia y la autonomía de SUNEDU, porque eso es proteger precisamente la calidad educativa universitaria. Sí, David Flaco. Eso es básicamente para comenzar. Muchas gracias por seguirse el tiempo. Dai, tú que tienes experiencia y que va a estar ahora en la Cámara de Diputados, ¿cuáles son los puntos que en la Cámara te van a impulsar la renovación popular o de tu despacho según lo que tengas establecido hasta ahora? Claro. Bueno, no puedo hablar a nombre de Renovación Popular porque hoy no nos hemos reunido para definir la agenda legislativa, pero sí, a título personal respondo en la pregunta. Yo coincido con mis antecesores que las prioridades es el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por un lado, y por otro lado, la reforma del sistema de justicia que van de la mano, ¿no? En ese sentido, para fortalecer a la policía, lo que yo promovería es un proyecto de ley que le dé seguridad jurídica a los miembros de esta institución, ¿no? Y hemos visto varios casos, como el del suboficial Miranda, que se enfrentan a delincuentes, el delincuente termina muerto, y quienes terminan procesados en la cárcel y con la carrera frustrada son los miembros de la policía, ¿no? En mi opinión, esto es incorrecto. Yo promovería reformas en el Código Procesal Penal y el Código Penal para que el policía, si bien puede ser procesado, lo haga siempre en libertad, en el caso de enfrentamiento contra delincuentes, hasta que por lo menos haya una sentencia en primera instancia. Y por otro lado, el Estado debe procurar pagarle los mejores abogados, ¿no? Para tranquilidad tanto de ellos como de sus familias. Muchas veces el policía no se enfrenta a delincuentes no por el miedo al delincuente, sino por miedo al sistema de justicia por el que puede terminar preso. Pero por otro lado hay que reconocer que hay una grave crisis de corrupción dentro de la policía y me parece que algo que ayudaría a evitar esto es un proyecto de ley de uso obligatorio de body cams, que son cámaras de cuerpo que los efectivos policiales deberían usar las 24 horas durante su servicio. Y por un lado ayudaría a prevenir actos de corrupción
pero por otro le serviría como medio probatorio cuando se enfrentan contra delincuentes. Pero lo que siempre digo, ¿no? De nada sirve tener la mejor policía del mundo si el sistema de justicia sigue tal cual está. Entonces, yo promovería también algunas reformas en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Una de ellas es regresar al tema de jueces y fiscales sin rostro, porque vemos que muchas veces los fiscales no investigan ni denuncian, ni los jueces administran justicia. ¿Por qué? Porque el delincuente le envía fotos de sus hijos, de su esposa, y les dicen, ¿no? Si tomas decisiones en contra mía, voy a atentar contra ellos. Y estos operadores de justicia, por miedo, al final no actúan. Creo que el anonimato, mediante el sistema de que no tengan rostro, los ayudaría a ejercer justicia de manera eficaz. Por otro lado, vamos a respaldar el proyecto de ley de la doctora Echaíz, Gladys Echaíz, para establecer la Escuela Nacional de la Magistratura, para que los mejores graduados de Derecho de todo el Perú tengan incentivos e ingresen a la carrera fiscal y judicial, ¿no? Y no como es actualmente, que los mejores estudiantes de Derecho prefieren ir al sector privado y no al sector público. Pero también hay corrupción en el Ministerio Público y el Poder Judicial, y en ese sentido voy a promover una reforma constitucional para que la Autoridad de Control del Ministerio Público y la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial salgan de esas instituciones y vayan a la Junta Nacional de Justicia, que como órgano constitucional autónomo va a poder aplicar sanciones a manos jueces y fiscales de manera más imparcial. Además, creo que hay que promover la reducción de las brechas sociales, y para eso tenemos como aliado el sector privado, ¿no? Conozco de casos en el que el sector privado, por ejemplo, una gran minera, ha construido un hospital, pero no se lo puede entregar al Estado por diferentes motivos, sea por burocracia, porque no sale la norma, porque no hay personal adecuado, etcétera, etcétera. Y tienen que estar pagando el mantenimiento de este hospital por varios años. Yo me pregunto, ¿por qué no ampliar el tema de obras por impuestos, los derechos por impuestos, que hace poco se aprobó una norma, pero no tiene reglamento, y ampliarlo también al tema de la gestión de las instituciones? Vale decir que una empresa privada no solo construye el hospital, sino que contrate directamente al director, a los médicos, a las enfermeras, y brinda el servicio de salud directamente a la población a cambio del pago de impuestos, ¿no? Creo que eso ayudaría a reducir enormemente las brechas sociales para hospitales, para postas médicas, colegios en zonas en las que no llega el sector privado, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro proyecto que me gustaría impulsar, que he visto que se intentó hace algunos años, pero fue bloqueado por los notarios justamente, es el tema de poder constituir empresas en máximo 48 horas, aprovechando el tema digital, el internet, ¿no? Porque un ciudadano no puede acceder a una web, ingresar todos los requisitos, documentos que se necesitan y inscribir su empresa, ¿no? Mucha gente no se formaliza justamente por esta burocracia, ¿no? Que es costosa y demora mucho tiempo. Tendría que ver la manera de adaptarse a esto, conversarlo con Indecopi, con registros públicos y llegar a un consenso. Eso es lo que yo impulsaría en la agenda legislativa. Muchas gracias por sus respuestas en este primer bloque. Si me permiten, hay unas preguntas que me han quedado en el tintero para hacerles. Se las voy a hacer antes de pasar al segundo bloque, uno por uno. Voy a comenzar por Frank. Hablaste sobre la importancia del tema de seguridad ciudadana y legislar en materia de seguridad ciudadana. Desde la Municipalidad de Lima en los últimos años surgió esta idea de la creación de una policía municipal. ¿Ves tú posible la creación, el crear el marco normativo para viabilizar la creación de una policía municipal en Lima? Si puedes responder en un minuto, por favor. Sí, a título personal, yo estoy en contra de esta iniciativa porque me parece que la han tomando como referencia a España, pero la realidad de España es totalmente diferente a la de Perú, ¿no? Me parece que esta iniciativa podría debilitar a la Policía Nacional, que debe mantenerse como nacional y unitaria, y lo que se debe hacer más bien es fortalecer a la Policía Nacional en el cumplimiento de sus funciones. Obviamente, apoyada en instituciones como el Serenazgo, que han sido de gran utilidad para la seguridad ciudadana, y también con las rondas campesinas, comités de autodefensa y rondas urbanas, que pueden ayudar mucho a la lucha contra la criminalidad. Gracias, doctor. Congresista Párez, usted habló y coincidió en este punto con sobre la necesidad de una reforma del sistema de justicia. Frank ha planteado una propuesta que es los jueces y fiscales sin rostro.
¿Cómo lo ven esto de la Fuerza Popular? ¿Lo ven viable crear esta figura? Bueno, ¿A saber en algún momento existió? Sí, yo misma soy autora de un proyecto de ley. Lo consultamos en su momento con el Ministerio Público y nos dieron algunos alcances respecto a que, digamos, tendría que tener ciertas características para casos de extorsión, para casos graves, delitos sicariato, exclusivamente para determinados delitos en donde vemos que efectivamente hay muchísima amenaza contra los jueces. En el momento en el que yo tuve la entrevista con el fiscal de la Nación, señaló que habían aproximadamente 80 fiscales en ese momento que estaban siendo amenazados. Entonces, tiene que haber alguna solución, o sea, no los jueces sin rostro de los 90, sino estamos hablando de algo que garantice realmente que pueda juzgarse a estos delincuentes sin que corra peligro la vida de los jueces y fiscales. Ya tenemos la primera coincidencia en la agenda legislativa. Y en el caso de el señor Delgado y la señora Iturregui, les quisiera hacer la misma pregunta porque los dos han sido muy enfáticos en la necesidad de poner a la salud como una prioridad en este primer año de gestión legislativa. Mi pregunta va es por este debate que está instaurado hace años sobre que tenemos dos sistemas, ¿no? El MINSA y el Salud. El Salud en los últimos años sufrió un montón de críticas por su mal manejo, denuncia de corrupción, personas que no pueden atenderse, que tienen que hacer colas y que no reciben la atención debida. ¿Ustedes ven un escenario factible para unificar estos sistemas por fin después de tantos años por ponerlo? ¿O creen que por ahí no va la solución? Quizás primero el señor Delgado. Martín, estás hablando de dos sistemas. Yo diría hay muchísimos más sistemas. Los hospitales de la Solidaridad, las postas médicas municipales, los hospitales militar, policial, salud, CIS, etcétera, etcétera. Se ha fraccionado. Y se ha fraccionado por una necesidad de urgencia. Como dice Fran, de pronto en tal localidad no hay un hospital, entonces yo como minera busco atender a mis propios trabajadores, un tema de urgencia. Pero atendiendo esas urgencias, esos pequeños incendios, no estamos llegando a nada. Yo creo que, construir políticas públicas basadas en evidencia, qué funciona y dónde funciona mejor. Vayamos a los países donde mejor funcionan los sistemas de salud. Reino Unido, los ciudadanos del Reino Unido consideran que su sistema público de salud es el mejor servicio público, calificado por todos los ciudadanos. Canadá, España, Francia. ¿Que tienen problemas? Por supuesto que tienen problemas. Pues si tú vas a Canadá te van a decir, claro, el sistema es gratuito acá, pero tienes que esperar. Ya. Pero trasládalo acá. ¿Ya? Entonces, pero repito, el Reino Unido, los ciudadanos califican como el mejor servicio público. ¿Y en qué consiste? Es que no hay nada que inventar. Todo eso está basado en evidencia. Primero, es promoción de salud. Al Estado le interesa que la gente esté sana. Así que elimina todos los factores que pueden estar afectando la salud de la gente. Segundo, prevención. Y prevención es detección temprana. Lo que dice Patricia, historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica te permite que todos los ciudadanos, desde que naces, tú tengas tu historia clínica. Y si viajas a cualquier país del mundo, tú te accidentas. Le dices al médico, ¿sabes qué? Le doy acceso a mi historia clínica electrónica y el médico va a saber qué tienes y todos tus antecedentes. Y eso para comenzar, o sea, el sistema está ya validado por la evidencia. Pero ¿está de acuerdo en unificar todos los sistemas? Tendría que haber un solo sistema de salud, integral, universal y gratuito para todos. Gratuito en el sentido que todos se van a pagar con los impuestos y todos tenemos que contribuir, obviamente, ¿no es cierto? Pero eso es un sistema complejo que hay que comenzar a construirlo, a consensuarlo. No es de la noche a la mañana. Perfecto. Sí, Roberto Rey, ¿cómo ve usted este panorama? Sí, nosotros estamos... el primer objetivo estratégico para salud es justamente consolidar un sistema prestacional único integrado a nivel nacional. Esto es, también consideramos que es fundamental hacer eso de manera progresiva, pero con pasos firmes. ¿Por qué? Porque esto no puede hacerse de la noche a la mañana y para eso
hay entidades y plataformas internacionales muy importantes como la propia OCDE, que tiene recomendaciones específicas para nuestro sistema de salud, porque en la OCDE es precisamente eso, una plataforma internacional completamente independiente que no nos va a hacer préstamos y nada de esas cosas, y que lo que hace es evaluar las mejores políticas para mejores niveles de vida en el mundo. ¿De dónde tenemos el examen que hemos detectado que nuestros alumnos no tienen suficiente capacidad matemática o que no entienden lo que leen? Precisamente de la OCDE, ¿no? Entonces, la OCDE tiene recomendaciones para el sistema de salud peruano porque nosotros queremos entrar en la OCDE, entonces tenemos que pasar la prueba de alguna de sus recomendaciones que son absolutamente importantes y necesarias para el corto y largo plazo. Lo que quiero decir es de que definitivamente coincido con todo lo que es la prevención y el reducir los niveles de contaminación tiene que ser para tomar las políticas ambientales en serio, que no es el caso actualmente y que van a ayudar a prevenir, ¿no? Yo sé, cambiando un poco el foco de la pregunta, pero nosotros sí queremos y apoyamos un sistema prestacional único que sea progresivo y alineado con las recomendaciones de la OCDE. Muchísimas gracias. Con eso acabamos el primer bloque, con la segunda coincidencia de la mañana, que me parece muy productivo. Y el segundo bloque tiene que ver con las reformas electorales pendientes. La pregunta es cuáles son los temas pendientes a abordar en esta reforma política electoral después de tantos años que llevamos de crisis, por lo menos desde 2016 hasta la fecha, en la cual venimos con vacancias, censuras, interpelaciones y muchos cambios a todo nivel de gobierno, y que creemos que es importante desde ya ponernos a pensar qué reformas políticas electorales se van a impulsar desde el Congreso para corregir o para cambiar la situación actual en la cual nos encontramos, donde hemos tenido una elección con además más de 30 partidos y ha sido sumamente difícil y es un proceso que todavía está siendo complejo. Me gustaría comenzar esta segunda ronda con la señora Iturrey. ¿Cuáles son las reformas políticas electorales que consideran pendientes a tocar desde el Partido del Gobierno? Bueno, fundamentalmente dos: el restaurar la soberanía popular en materia constitucional y la segunda referida al equilibrio de poderes. O sea, nosotros pensamos que tendría que haber una renovación parcial de las cámaras mediante elecciones de medio término, de tal manera que cada 2 años y medio el pueblo como soberano pueda decidir, impulsar y, digamos, controlar aquellas representaciones congresales que no han tenido un comportamiento, digamos, acorde con lo que se ha ofrecido por los partidos, ¿no? Esa es una. La otra es el tema de la regulación de la vacancia presidencial, modernizarla, digamos, un poco, en el sentido de que hay que incluir grandes violaciones de derechos humanos y graves casos de corrupción, y lo que sería adelanto de elecciones generales por crisis políticas graves, y restablecer a plenitud el derecho de referéndum, ¿no? Ciudadano para la reforma constitucional, que ahora está tan limitado por una ley que ha supeditado el referéndum en la aprobación del Congreso. Regular mejor la cuestión de confianza. Y algo que es bien interesante para estos momentos, que no vuelva a suceder lo que estamos pasando, redefinir los alcances de la segunda vuelta presidencial, que no sea por los 2 de mayor votación, sino por los 4 de mayor votación. Es algo mucho más razonable para lo que son las elecciones de segunda vuelta. Y también quiero mencionar, claro, que la elección del Congreso tendría que ser en la segunda vuelta, de tal manera que haya una solidez y estabilidad política más garantizada con este tipo de cosas, ¿no? Esas son ideas que queremos impulsar y que ojalá tengan una época. No sé si puedo mencionar rápidamente algo muy concreto, pero es una reforma política. 1 minuto está perfecto. Yo estoy muy preocupada de ir al Senado, porque el Senado es lo más impopular del Perú, porque el pueblo no quería un Congreso bicameral.
Entonces, lo que nos toca a los senadores y diputados en este momento es comprar el corazón del pueblo, limpiando esas heridas de esos privilegios, exageraciones de remuneraciones y todas esas cosas que ha habido en el Congreso anterior que han ofendido al pueblo. Nosotros queremos hacer un planteamiento de una austeridad en el Congreso. ¿Qué comenzaría recortando? Tenemos que hacer una evaluación. Es más, a los asesores que vamos a tener ya les hemos pedido que vayan preparando un programa de austeridad en el Congreso para que el pueblo sea redimido en el insulto a su dignidad con todos los privilegios que tiene el Congreso peruano. Yo estaría encantada de contar con el apoyo de todas las bancadas para recuperar la legitimidad que debe tener el Congreso también en el Perú. Muchas gracias. Señor Delgado, ¿cuáles son las reformas políticas electorales que van a impulsar o que consideran importantes de analizar desde ahora en acción? Hemos llegado a esta situación de 36 partidos disputando unas elecciones como producto de la desconfianza que tiene la gente en la política. Y eso nos ha puesto en un dilema de haber fraccionado a tal nivel el voto que la gente ha estado extremadamente confundida, que ni siquiera podía saber cómo llenar esa cédula de sufragio. Este es un mensaje al país en el sentido de la necesidad de fortalecer los partidos políticos, porque habemos muchos grupos que tenemos un pensamiento muy similar. Yo creo que es hora de realmente hacer una reagrupación y no necesariamente un partido, pero sí consensuar en algunas líneas comunes para dar una señal clara al país. Pero no solamente tenemos que hablar de las elecciones generales y parlamentarias, se nos vienen elecciones municipales, gobiernos locales y regionales. El nivel de corrupción que existe a nivel de los gobiernos locales y regionales es monstruoso, monstruoso. No hay nadie que te diga que esta municipalidad, qué ejemplar, caray. Entonces, estamos viendo que la política está siendo usada por gente para beneficiarse, para robarle plata al país, 30.000 millones de soles cada año. Esto es un escándalo. ¿Qué hacemos frente a eso? O sea, los niveles de corrupción son incalculables. Tenemos que luchar frente a eso. ¿Cómo luchar en el Congreso? Luchar en el Congreso por dos vías. Una es la normatividad, la capacidad legislativa, pero la otra es la fiscalización. Y tenemos que asegurar mecanismos de fiscalización que no vayan, digamos, de la capa superficial, sino trabajar con otras herramientas y otras instancias, y también desde la Contraloría y el Ministerio Público y Policía Nacional, fortalecer eso para evitar, mira, yo no puedo decir en este momento, mencionar nombres, pero municipalidades pintaditas que yo decía, no, acá no puede suceder eso. Y cuando me cuentan lo que sucede, dicen, no lo puedo creer a estas alturas. Entonces, la gente está reclamando solución a ese tipo de problemas, porque si no, no avanzamos a ningún lado. Porque además, tú puedes tener municipios que tienen muchísimos recursos y uno puede decir, vamos a salir somos pobres porque no tenemos recursos. Mentira. Anda a ver a distrito, creo, San Marcos es distrito, ¿no? Sí. Distrito, con presupuestos de 500 millones de soles solamente en Cano. El distrito más rico. Sí. Y anda a ver, tú puedes decir, estamos frente a una ciudad que es una potencia mundial. Por favor. O sea, mucho dinero puede ser una bendición, bien administrado, o puede ser una maldición, porque se apropian muchas veces mafias de muchos lugares del país para extraer los recursos sin pensar en resolver los problemas. El gran problema es que los alcaldes o gobernadores muchas veces pertenecen a los partidos de los propios congresistas y ahí es donde no entran. Y eso se tiene que limpiar. Tiene que haber mecanismos para limpiar, que no dependa de la voluntad de una comisión, una sesión. Tiene que haber un mecanismo institucional eficiente para enfrentar esa situación. Y ese reto vamos a tenerlo ahí en el Parlamento, en el diseño de políticas y estrategias para enfrentar esa situación. Okay. Muchas gracias. Congresista Juárez, y usted además que ha sido presidente de la Comisión de Constitución, Sí. ¿qué reformas quedaron pendientes si usted cree que se pueden empezar a trabajar en este nuevo Congreso Electoral? Sí, en realidad creo que la reforma más importante de los últimos tiempos ha sido la reforma de regreso a la
bicameralidad y la reelección de las autoridades, ¿no? Si bien es cierto, hubo un referéndum hace un tiempo atrás, en el 2018, me parece. Sí, obviamente las normas están, en ese caso, diseñadas para que los resultados de ese referéndum sean respetados por 2 años, ¿no? Y luego, después de eso, se puede perfectamente emprender cualquier reforma política, inclusive que tenga que ver con ese tema, ¿no? Nosotros creemos que el retorno a la bicameralidad, este nuevo sistema que se está estableciendo tiene que consolidarse. Creo que estos 5 años tienen que ser, va a haber, imagino, algún tipo de fricciones con diputados por lo que significa el Senado, y creo que a lo que nos va a llevar, y a las funciones del Senado especialmente, a lo que nos va a llevar es que haya altos consensos entre diputados y senadores, porque senadores tienen la función de poder aprobar, desaprobar, modificar, y las normas que vienen de diputados no tienen que venir como ahora, por ejemplo, que salen del Congreso y dice, bueno, no importa, hay que aprobarlo porque después lo va a observar el Ejecutivo, ¿no? Entonces, han habido unos niveles de irresponsabilidad enormes, especialmente en las normas que tienen alto contenido fiscal, ¿no? Luego, creo que tenemos que consolidar y evitar estas confrontaciones, incentivar estos niveles de consenso que tienen que haber entre diputados y senadores. El otro tema fundamental que hemos conversado ya, creo que Jaime lo ha tocado, es la reforma del sistema de partidos políticos, ¿no? Hemos efectivamente concurrido, después de una reforma del señor Vizcarra, hemos concurrido 35 partidos. Esto no va a ocurrir más porque ya se ha hecho una modificación, por lo menos parcial, de esta reforma del sistema de partidos, en el sentido de que no se pueden inscribir ya más partidos con solo 23,000 firmas o militantes como se ha estado haciendo ahora. Los partidos tienen que consolidarse y tiene que haber un trabajo político. No se puede deslegitimar el trabajo que se hace para la conformación, la organización y el mantenimiento de un partido político. Los partidos políticos tienen que tener vigencia en el tiempo, tienen que consolidarse no solamente en Lima, sino también a nivel nacional. O sea, toca especialmente a los partidos nuevos en ese momento que entran o tienen por primera vez representación en el Congreso, hacer un trabajo importantísimo de consolidación de sus bases a nivel nacional. Creo que los partidos debemos de tener representación. En muchos de los casos ha habido los movimientos regionales y locales los que han tenido preeminencia en las zonas del país, pero creemos que son los partidos los llamados realmente a tener esa representación nacional, ¿no? Entonces hay que consolidar una reforma del sistema de partidos importante. Y por supuesto tengo que incidir también nuevamente en la reforma del sistema de justicia, ¿no? Creo que esos son temas fundamentales. Se han tocado también algunos aspectos, como por ejemplo las precisiones que se han dado a la cuestión de confianza. Es un tema absolutamente institucional en el Congreso que se tomó en su momento, porque ya habíamos visto el cierre del Congreso inconstitucional de parte del señor Vizcarra, tomando una serie de atajos que realmente se precisaron con la ley de cuestión de confianza, y me tocó hacerlo a mí en condición de presidenta de la Comisión de Constitución, y creo que lo único que se ha hecho en ese caso no es generar un desequilibrio de poderes, sino simplemente proteger de manera institucional al Congreso. Por hechos, por acciones que el Congreso adopta, en su rol realmente legislativo, y además por su propia naturaleza, no puede de manera alguna, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Y recordemos, ¿no? Se cerró el Congreso cuando se estaba eligiendo a miembros del Tribunal Constitucional, que es una facultad exclusiva del Congreso. Entonces nadie puede plantear una cuestión de confianza respecto a facultades exclusivas y excluyentes del Congreso. Y esa es la única precisión que se ha hecho, pero sí se pueden plantear cuestiones de confianza sobre temas que tienen que ver con políticas sectoriales. Entonces, creo que esos son, hay reformas políticas pendientes aún.
Creo que la renovación por mitades también creo que es una buena idea. Se quedó en el tintero, fue propuesta de Adriana Tudela. Y creo que podríamos revisar algunos otros mecanismos, como por ejemplo también revisar la vacancia por incapacidad moral, que es una figura que el tribunal, muy abierto, el Tribunal Constitucional con la doctora Marianela Ledesma acotó, y creo que podríamos evaluar también la posibilidad de que no haya, por cualquier tema, como se evacuó, por ejemplo, a Gerí, se censuró a Gerí cuando en realidad la figura era la vacancia. Correcto. Muchas gracias, comunista Juárez. Frank, ¿cuáles son las reformas pendientes políticas electorales que de Renovación Popular o en el caso de nombre propio cree que debería priorizarse en este nuevo Congreso? Sí. Bueno, nuevamente voy a hablar a título personal. Yo coincido con la congresista Juárez que la bicameralidad fue una reforma de mucha trascendencia para el país y me parece que es positiva porque va a incrementar los filtros de las leyes, ¿no? Últimamente se han aprobado muchas leyes que la verdad no tenían mucho sustento, ¿no? Pero sí considero que en esta reforma hay un grave desequilibrio de poder entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En ese sentido, yo plantearía dos iniciativas para de alguna manera equilibrar ambas cámaras. La primera de ellas es el mecanismo de insistencia para diputados. Entonces, actualmente el sistema está diseñado para que si la Cámara de Diputados aprueba una ley, es un proyecto de ley, esta va a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores tiene capacidad de veto absoluto. Entonces, si los senadores rechazan la ley, se archiva y ahí nomás queda, ¿no? Yo propondría la insistencia. Esto es, diputados aprueban la ley, va a senadores, senadores rechazan la ley. Esta ley regresa a diputados. Y si diputados logra aprobar esta ley por insistencia con 2/3 de la votación, la ley sigue su trámite regular, ya sin pasar por la Cámara de Senadores. Creo que la Cámara de Diputados es la más representativa de la población y eso permitiría, como dije, restaurar el equilibrio, ¿no? Por otro lado, yo no sé por qué no tienen iniciativa legislativa los senadores. Los senadores se supone que son los congresistas más experimentados, con más conocimiento, más experiencia. ¿Por qué no pueden presentar directamente un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional? Yo restituiría la iniciativa legislativa en el caso de los senadores. Y una tercera reforma que haría para mejorar la imagen del Congreso es que para graves casos en los cuales los congresistas no pueden cometer un presunto delito o actos que afecten gravemente la imagen del Congreso, pues la mesa directiva, sea de la Cámara de Diputados o de Senadores, dependiendo del congresista, pueda proponer al Pleno de su Cámara una sanción inmediata a este parlamentario. Por ejemplo, 4 meses sin goce de haber. Entonces, la mesa directiva propone la sanción. En una sesión siguiente, va el parlamentario acusado con su abogado a defenderse y ahí nomás el Pleno vota la sanción. Y si termina haciendo la votación a favor de la sanción, bueno, se hace efectivo, ¿no? Yo creo que eso ayudaría a restaurar, a mejorar de alguna manera la imagen del Congreso, porque lo que se ve ahora es que si hay un congresista, por ejemplo, Mochazuelo, hay impunidad. Va a la Comisión de Ética, está unos meses, pasa el proceso, en el Pleno lo archivan y se enfrió el tema. No creo que debe ser más inmediato el tema de la sanción a los malos comportamientos de los parlamentarios. Otra reforma que me gustaría impulsar es la reelección de alcaldes y gobernadores, ¿no? Autoridades regionales y locales. ¿Por qué los parlamentarios pueden reelegirse? Lo cual está muy bien, ¿no? De los 88 parlamentarios que hay en la reelección, solo los ha reelegido el pueblo 10, lo cual es una recompensa, ¿no? Un reconocimiento de su trabajo, me parece muy bien. Pero ¿por qué los alcaldes y gobernadores regionales no pueden optar a la reelección de manera inmediata? Ahí me parece un contrasentido. Yo propondría esta reforma y considero que también hay que incrementar los requisitos y filtros. En el caso de los parlamentarios, me parece que por lo menos podríamos exigir un título profesional, ¿no? Para poder acceder a esos cargos. Gracias, Fran. Acá en este bloque me gustaría dejar la pregunta abierta cogiendo la propuesta de Fran, ya que tenemos acá 3 senadores. ¿Qué opinan de esta propuesta de que la Cámara de Diputados pueda aprobar una ley por insistencia
saltarse de alguna manera con la votación de los 3/4 de la Cámara Baja una ley que vaya directamente al Poder Ejecutivo. Ahí la dejo abierta para decir, ¿a quién le gustaría responder? ¿Usted Bueno, participado del diseño de este? sí. En realidad, inclusive ya en el Congreso anterior, Alejandro Cabero presentó un proyecto de ley para que haya la posibilidad de la insistencia, pero que luego regrese nuevamente al Senado, ¿no? Yo creo que así como los reglamentos de las cámaras que están aprobados ya por este Congreso y que entiendo yo que el siguiente Congreso, diputados, senadores y el Congreso en su conjunto revisará, yo creo que este es un tema también que puede revisarse, es una reforma constitucional que tendría que hacerse a efectos que diputados puedan revisar, digamos, ir nuevamente en insistencia respecto a algún proyecto que se presente, ¿no? O sea, yo creo que las normas no están hechas en piedra y además nosotros no nos cerramos a la posibilidad de que lo que se ha hecho es perfecto. Seguramente hay cosas que se pueden mejorar y con el concurso de los nuevos representantes del Congreso tal vez podamos llegar a mejorar realmente. Lo importante de este momento es que inclusive el propio presidente del Banco Central de Reserva ha señalado que el retorno a la bicameralidad lo que le traerá al país es estabilidad, no solamente política, sino también económica. ¿Alguno de ustedes que quiera comentar sobre su propuesta? Yo particularmente, y nosotros no hemos analizado ese tema, hay que ver las evidencias de qué funciona mejor, qué puede funcionar mejor, y además sin un cálculo político, ¿no? Porque cuando uno hace reforma de esta naturaleza pensando a ver cuántos yo tengo en Senado, cuántos tengo en diputados, entonces a quién voy a entregar el poder. Entonces, si vamos por ahí, estamos sesgando, ¿no es cierto? Entonces, hay que analizar eso en función qué sistemas funcionan mejor. Señor Iturrigui, ¿usted cómo ve esa propuesta? Bueno, tendría que estudiarla, verla más en detalle, ¿no? No me atrevo a dar una opinión ahora, tal como se dice que no has tenido tiempo de ver tu agenda legislativa con tu bancada. Por eso, la bancada de tu partido, bueno, nosotros estamos en la situación igual. Y agradezco que hayas mencionado eso, porque tal cual, o sea, esto es una cosa que tú estás planteando ahora, que habría que estudiarla y verla más en detalle. Correcto. Y una pregunta que sí me gustaría hacerle a todos es este debate que se ha instaurado desde hace unos años sobre la eliminación de las elecciones primarias, las PASO, como se había construido antes, en la cual se pensaba que iba a ser un filtro para efectivamente no tener los 30 partidos que tenemos hoy en contienda. Y lo quería saber, ¿cómo ven ustedes esta figura? ¿Estuvo bien que se eliminara esa estructura que se creó para hacer una especie de filtro, para que no lleguen tantos partidos? ¿O cuál debería ser la solución para precisamente no tener más de 30 partidos en una contienda electoral y en una situación como la tenemos ahora? Que es que tenemos partidos zombies, ¿no? Partidos que acaban de perder la inscripción y que aún así pueden postular a candidatos a alcaldes y gobernadores para octubre, siendo que los que resulten elegidos van a ser alcaldes y gobernadores elegidos por partidos que no existen, porque no tienen inscripción. También van a ser una especie de representantes de partidos zombies. Entonces, me gustaría saber cómo ven esta figura de la primaria, si creen que por ahí pasa la solución o por dónde es que está el ajuste que tenemos que hacer para no llegar a una elección con más de 30 partidos. No sé si quiere comenzar, señor Delgado. Yo creo que finalmente el fortalecimiento de los partidos políticos no solo es un tema legal, es un tema de la propia sociedad civil organizada y no organizada para procesos electorales, porque ese es un error. Los partidos políticos tienen que tener vida los 365 días del año y estar involucrados en todos los procesos, estar vigilantes y partícipes en todos los procesos. Pero se ha desprestigiado a tal nivel la política que la gente dice, no, o sea, hacer política es, ¿no? Entonces se repliega y al final terminas con pequeños grupos que en partidos no representan nada y partidos que tienen dueño propio, ¿no? Financiamiento de una sola persona. Entonces eso ya no son partidos políticos. Entonces el reto que tenemos los ciudadanos es construir partidos políticos con vida propia y con vida los 365 días del año, que haya una democracia además interna, intensa, para recuperar aquellos viejos partidos que tuvieron en su época
y eran instituciones y que ahora tampoco ya ni existen, ¿no? Por ejemplo, usted llegó como invitado, entiendo, ahora Sí. se va a afiliar. Sí, porque además lo que me cautivó de este partido Ahora Nación es que ha sido formado por los jóvenes universitarios de todo el país y jóvenes rebeldes a la contrarreforma universitaria. Esa fue la génesis, el gesto de formar este partido. Entonces, aquí no hay dueños, o sea, y estamos en proceso de formación de eso, que me parece sumamente importante. Entonces, yo animo a que los partidos se constituyan así para que dejen de ser simplemente propiedad privada de alguien. Señor Iturri, ¿cómo ve este tema de las PASO, las primarias y la posible salida, ¿no?, de tantos partidos? Sí, bueno, debo confesar que no tengo una posición específica de lo que habría que hacer a futuro. Yo personalmente tengo la impresión que las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, sí debieron darse. Sí debieron darse. Tenían un rol que cumplir, me parece importante, y de aquí para adelante no tengo una postura específica. Correcto, está bien. Muchas gracias. Señor Vares. Sí, bueno, respecto a las PASO, la eliminación de esta alternativa realmente se dio porque fue un modelo que se importó de otros países, de Argentina especialmente, y lo que ocurría era que obligaba a todas las personas del país a hacer una elección previa, y eso significaba también una elección como la nacional, porque todos los peruanos teníamos que ir a escoger a los representantes de los partidos políticos. Y considerando que ya teníamos las elecciones que venían tanto en el 2026 nacionales y las regionales y municipales, era un gasto excesivo para el Estado peruano organizar unas PASO. Creo que no se va a volver a repetir el fenómeno, excepto en las regionales y municipales, en donde inclusive le vamos a agregar los movimientos que van a participar. No vamos a tener luego después esta cantidad, esta proliferación de partidos, porque muchos perderán la inscripción ya una vez, si es que tienen candidatos electos, alcaldes y gobernadores, conservarán su inscripción. Usted mencionó que se ha hecho un cambio para que no sea tan fácil ahora crear un partido político. Claro, sí, ahora se requiere más de 400.000 firmas para formar un partido político. Entonces ya no se va a poder formar un partido con 23.000 firmas, y por eso es que se dio realmente la proliferación de partidos. Ahora los que han pasado la valla de las generales conservan su inscripción, y también los que pasen la valla de las elecciones municipales también conservarán la inscripción. Entonces tendremos, digamos, cada vez una selección, digamos que se han hecho un paso, ¿no?, también en estas elecciones generales y municipales. Respecto a lo que mencionaba, que no van a ser de partidos, los alcaldes y gobernadores de partidos zombies, no. Si es que pasan y tienen realmente la valla necesaria, esos partidos se conservarán y estarán dentro de nuestro sistema de partidos políticos. Correcto, gracias. Fran, ¿cómo estuvo este tema? Sí. Bueno, la comisión Tuesta, ¿no?, durante el gobierno de Vizcarra, era una comisión de notables, académicos, de una marcada sesgo ideológico, que promovieron diferentes reformas supuestamente para arreglar el sistema electoral, ¿no? Y entre estas reformas estaban las PASO, ¿no? Pero justamente lo he escuchado bastante al doctor Delgado, hay que hacer leyes basadas en evidencia, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de que las PASO, que vienen de Argentina, realmente implementadas a Perú, funcionan o van a cambiar el sistema político, van a servir? Yo no veo ninguna evidencia. Esto en Argentina, el gobierno de Milei, hasta donde tengo conocimiento, las ha eliminado. Entonces, ¿realmente funcionan? ¿En qué otro país del mundo se han aplicado con resultados exitosos, aparte de Argentina? ¿Hay alguno? A mí me parece que es un experimento y academicista, ¿no? Tú no puedes hacer una reforma política prescindiendo de los partidos políticos, porque fue un grupo de académicos que dijo, bueno, esto hay que hacer, esto va a cambiar las cosas, pero consultaron con algún partido político con experiencia. Ahora, el tema de las primarias abiertas existe en la legislación actual. Los 36 partidos políticos que han participado en elecciones podían acogerse a primarias abiertas si querían. Pero se cogieron cuánto. Nadie. Pero primarias abiertas nadie sabe, ¿no? Nadie. No, Incluso los partidos políticos que dicen las PASO son lo máximo, no se acogieron a estas primarias abiertas. ¿Por qué?
hay un tema ahí de incoherencia, me parece. Y el único partido que así se acogió a primarias, pero no abiertas, sino de sus militantes, fue el APRA, con resultados exitosos, pero mira, no pasó una valla, ¿no? No necesariamente tiene una correlación una cosa con la otra. Claro, entonces lo que digo, que debe haber reformas políticas, sí, que se deben fortalecer los partidos políticos, sí, pero no en base a experimentos, ¿no? Sino a cosas que funcionen, como dice el doctor Delgado, en base a evidencia. Y por otro lado, a quien le corresponde fortalecer la militancia están los partidos políticos propiamente, no se va a hacer mediante leyes, ¿no? ¿Por qué no promover que la gente haga carrera política, ¿no? Un joven recién graduado entra a un partido, milita, empieza como concejal, como regidor, ¿no? Va ascendiendo, en algún momento diputado, luego senador y hace carrera política, ¿no? ¿Por qué no promover esto? Y esto es lo que lamentablemente no existe, ¿no? Mucha gente postula como si fuera la tinta, a ver qué tal me va, ¿no? Y si ingreso, bueno, ya ingresé y ya, ahí estoy, ¿no? Pero no hay una carrera política en Perú y es lo que nos falta. Gracias, Fran. Entramos al último bloque, que es respecto a las reglas fiscales. El tema económico es muy importante, va de la mano con la política. Y queremos saber cuál va a ser el criterio del impuesto donde van a estar para ver los proyectos que tengan un impacto fiscal negativo, ¿no? Como lo que hemos visto ahora, el Consejo Fiscal ha levantado bastantes alertas sobre las leyes aprobadas en el último periodo de la era unicameral. Así que me gustaría saber cuál va a ser la postura, ya sea del partido o una persona propia respecto a leyes que tengan alto impacto fiscal, sobre todo el impacto fiscal negativo. Tengo que empezar contigo, Frank. Sí, de acuerdo. Bien, yo creo que este tema de la Constitución es clara, ¿no? El Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto público, pero esto ha sido ignorado sistemáticamente por los diferentes congresos. Lamentablemente ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dejado ambiguo, en entredicho este tema. A mí me parece que a quien le corresponde arreglar este tema es al Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que debe plantearse una demanda de inconstitucionalidad en algún momento por alguna de las leyes aprobadas con alto costo fiscal por parte del Congreso, y el Tribunal Constitucional debe resolver de manera clara y tajante cuáles son los límites y las atribuciones que tiene el Congreso respecto a estas normas que implican gasto público, porque es una total irresponsabilidad, ¿no? Igual que el tema de las universidades. Se han creado como 30, 40 universidades públicas sin ningún sustento presupuestario, sin ninguna evidencia, ¿no? Se está engañando a las regiones. Esas son universidades fantasmas que probablemente nunca se implementen, ¿no? ¿Y quién debe poner límites? A mí me parece que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Que como máximo intérprete es el que debe ordenar este tipo de cosas, ¿no? En lo particular, bueno, en las leyes que se debatan y se vean en el Congreso, yo voy a procurar estudiar, ¿no? Repasar y ver de que no sean leyes irresponsables que no tengan cómo financiarse a futuro, ¿no? Porque realmente estamos empeñando el futuro de la población en eso, ¿no? Muchas gracias, Fran. Comunista Juárez, ¿cuál va a ser la postura ahí? Sí, nos fuera diciendo que además usted viene de este congreso que ha sido muy cuestionado por el impacto negativo en la ley. Efectivamente, como bien lo dice Frank, esto se origina por una sentencia del Tribunal Constitucional que abre la puerta y la verdad incomprensible, porque la Constitución es clarísima cuando señala que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Pero el Tribunal Constitucional hizo una interpretación diciendo, está bien, no tienen para este periodo, sí para el siguiente. Entonces ahí abrió la puerta que realmente ha sido sumamente complicado poder cerrarla. Y nosotros hemos tenido, en muchos de los casos, iniciativas de conversar con los presidentes del Consejo de Ministros, con los presidentes que hemos tenido a lo largo de este tiempo, para pedirles que planteen una acción de inconstitucionalidad a efectos que puedan parar este tema. E inclusive yo he conversado con los miembros del Tribunal Constitucional y han señalado que, bueno, el Perú tiene una gran deuda social que hay que reconocer. Efectivamente, hay una gran deuda social, pero cada cosa tiene que ser, digamos, planteada de acuerdo a las atribuciones y a las funciones de cada poder del Estado. Y el legislativo definitivamente, de acuerdo a la Constitución, no tiene iniciativa de gasto.
¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Aparte de hacer este tipo de solicitudes, de pedidos al Ejecutivo, hemos, en el reglamento de la Cámara de Diputados, del cual soy autora, se ha establecido que no se admitirán proyectos que creen o aumenten gasto público. Este es un candado que hemos puesto concreto para eliminar, para limitar estas iniciativas legislativas. ¿Quién va a determinar, quién va a ser el filtro para determinar? Esto, al menos actualmente, quien evalúa las iniciativas legislativas que se plantean es la primera vicepresidencia del Congreso. En este caso será la primera vicepresidencia de diputados que evalúe estas iniciativas. Nosotros lo hemos puesto en el reglamento, pero también estamos esperando, por supuesto, que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a este tema. Efectivamente, Frank también habla de la creación de universidades, pero así de manera indiscriminada. Y claro, todo el mundo con un criterio populista aprobado, y lo que no saben es que existe un solo presupuesto para universidades. Y ese presupuesto ahora se comparte con 40 universidades más que se han creado, inclusive 3 o 4 universidades en una sola región. Me preguntan por qué no votar en contra. Nosotros hemos votado en contra en muchos de los casos. Por ejemplo, en el caso de los CAS. En el caso de los CAS, que fue también una norma que significa muchos millones, nosotros obviamente entendemos que ahí hay una discriminación respecto a lo que, por ejemplo, los trabajadores de la 276 o de la 728 tenían en relación a los CAS, ¿no? Entonces, lo que se decía era, bueno, está bien, ya, pero hay que hacerlo de manera progresiva. Pero yo creo que estos temas tienen que zanjarse de una vez por todas en el Tribunal Constitucional. Y efectivamente, por lo menos ahora en el reglamento de diputados hay este candado, que estas normas que tienen contenido de gasto fiscal no deben ser siquiera circuladas a las comisiones. Correcto, muchas gracias, congresista Juárez. Señor delegado, ¿cómo ven desde ahora Nación? ¿Cómo ve usted este tipo de leyes con impacto negativo en el tema fiscal? ¿Cómo lo van a abordar? Como país tenemos que ser responsables con la economía y con el presupuesto. Y precisamente se llama Poder Ejecutivo porque es el que ejecuta. El Poder Ejecutivo presenta un proyecto que es de presupuesto para discutirlo y consensuarlo con el Poder Legislativo. Y obviamente eso tiene que ser garantía de que, digamos, los dineros disponibles y presupuestados para el país están destinados a tales y tales fines. Pero obviamente por la presión social que existe, pensiones miserables, sueldos miserables, condiciones laborales inapropiadas. Obviamente los congresistas se ven presionados por estos grupos que con legitimidad están reclamando y terminan presentando este tipo de proyectos e iniciativas que, como dice Patricia y Frank, el Tribunal Constitucional pues ha dejado abierto una puerta a esto. Entonces lo que correspondía en todo caso es no aprobarlo, pero se han aprobado y esto ha generado y está generando un impacto fiscal muy importante. Yo creo que esto hay que corregirlo, ¿no? Porque hay un principio que establece que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y ese principio lo hemos visto con mucha frecuencia que se está violentando. Ok, muchas gracias. Señor Iturrey, ¿cómo ven de Partido Buen Gobierno? ¿Cómo ve usted el tema de estas posibles leyes con impacto fiscal negativo como se ha venido dando en este último Congreso? ¿Cuál va a ser la postura? Bueno, la postura del Partido Buen Gobierno es que hay que respetar la Constitución. El artículo 79 es muy claro que no se puede, no hay iniciativa de gasto y la aprobación de proyectos con alto costo fiscal depende del financiamiento que tenga o no tenga el Estado. Entonces, lo demás es populismo barato, ¿no? Así que debemos ser responsables con la distribución del presupuesto público que ya tiene prioridades para las brechas sociales. Por ejemplo, la anemia es una prioridad. Entonces, no se puede distraer lo que es el cumplimiento del presupuesto público que ya tiene sus prioridades. Tenemos que respetar en la institucionalidad fiscal, o sea, el Consejo Fiscal
es una institución que hay que respetar Potencial. y sus informes técnicos tienen que ser obedecidos, ¿no? Y bien comprendidos. Así que nuestra postura es bien clara. Muchísimas gracias. Me gustaría acabar este bloque con una pregunta para todos, que es un tema que también ha estado en la agenda en este último año o estos últimos años, que es el tema de la minería informal, ¿no? ¿Cuál va a ser su postura frente a Reinfo y de una posible ley MAPE que ha quedado un poco en el tintero en este Congreso y que ha sido materia de mucho debate con las diferentes ampliaciones que se han dado en este último Congreso unicameral? Me gustaría comenzar con la señora Iturrey. ¿Tienen alguna postura respecto al tema de la minería informal, Reinfo, la ley MAPE? Bueno, es un tema muy complejo, socialmente, políticamente complejo. La ley MAPE tiene que salir. No se debe confundir lo que es minería artesanal con minería ilegal. Tenemos que promover la ley MAPE y tenemos que promover también tecnologías limpias, porque hay maneras de explotar el oro que no incluyen mercurio y tenemos que prohibir el uso de mercurio y potenciar las fronteras para hacer el control de que no ingrese mercurio por la frontera. Nosotros somos parte del convenio Minamata para la disminución y eliminación del uso de mercurio. El asunto es también que las plantas de beneficio tienen que ser muy bien controladas y tenemos la situación absurda de que grandes exportaciones ilegales de oro se hacen con la mascarilla de empresas pequeñas o medianas y no hay ninguna fiscalización ni control a eso. Ya no más ampliaciones a Reinfo. Bueno, yo pienso que no debería haber más ampliaciones a Reinfo, pero hay que tener una ley MAPE bien clara, bien discutida, incluyendo la prohibición del mercurio en el uso de en el Perú. Muchísimas gracias, señor Delgado. ¿Más Reinfo, no más Reinfo? Y yo coincido que el problema es complejo. Y cerrar los ojos a una realidad no es una solución. Pero establecer, primero, que somos un país minero y que el valor de los minerales ahora han crecido tremendamente. Luego, el tema de la industrialización es un tema que no lo debemos dejar pasar, porque estamos exportando materiales como piedras. Tierras raras se las están llevando como tierra barata. Eso es el colmo. Y con la minería ilegal, ser precisos respecto de lo que se dice, ¿no? Quienes están en áreas, digamos, donde se puede hacer minería, quienes están en áreas de la Amazonía, bosques primarios, donde están metiéndose dragas. O sea, eso es criminal. Eso debería simplemente exterminarse. El uso de tecnologías contaminantes como el mercurio, como menciona Patricia, es un tema depredatorio, que las consecuencias que nos va a generar futuro son tremendas. Hay que hacer un ordenamiento en un diálogo constructivo, donde saquemos del escenario a las mafias que, por ejemplo, tienen zonas liberadas, donde ni el ejército ni la policía, nadie entra, y donde la prostitución, la trata de niñas, o sea, son tierras liberadas. Esas cosas no se pueden permitir en el país, pero necesitamos un diálogo y un consenso que establezca la línea media que permita salir de esta situación de caos. ¿Y esto implica no más Reinfo o sí abrir la puerta para una ampliación más? Hay que evaluarlo, pero con muchísimo cuidado, pero no estas extensiones al infinito, que eso no va a llevarnos a ningún lado. Correcto. Con esta Fares, ¿cómo ven ustedes el tema de Reinfo, que ya lo han visto con bastantes ampliaciones varias de este último periodo unicameral? ¿Va a haber otra ampliación más, cree usted? ¿O ya no hay puerta para eso y se debería enfocar en el ley MAP? A ver, lo que no podemos dejar de reconocer es que hay un problema social, hay un problema realmente de muchos peruanos que también por falta de oportunidades se dedican a esta actividad, dado el precio elevado del mineral, del oro, de la plata.
Entiendo que la ampliación se da hasta diciembre. Creo que el gran desafío de este Congreso de Diputados, especialmente, será el gran debate que se dé de este tema. Creo que durante los primeros meses de vigencia del nuevo mandato, creo que puede haber un debate importante sobre la nueva ley de mediana y pequeña minería a efectos de evitar que llegue diciembre y en diciembre nuevamente estén las marchas frente al Congreso y que impulsen nuevamente a una ampliación indiscriminada del REINFO. Nosotros creemos que tiene que haber un nuevo proceso de formalización, el que hay y que contempla este registro de pequeña minería, y realmente no ha funcionado, porque si no ya tuviéramos muchos formalizados, no ha funcionado, entonces tiene que plantearse también a nivel del Ejecutivo un nuevo sistema de formalización a efectos que en realidad los mineros puedan formalizarse, puedan pagar impuestos y que haya un orden, como es lo que realmente, digamos, engloba todo nuestro programa de gobierno, nuestro plan de gobierno. Realmente hay que devolver el orden también a este grupo, a este sector que realmente año tras año también aprovecha de esa circunstancia y de la presión. Y además tengo que señalar de manera abierta, el partido Juntos por el Perú es el que en todo momento, por lo menos este periodo, este último año, ha manejado la Comisión de Energía y Minas y son los que promueven abiertamente que haya reinfos indiscriminados y que por lo menos la última propuesta fue que se amplíe por 5 años. Este Congreso Caliente ya no debería ver la nueva ley MAPE. No debería de verla. Creo que quien tiene la Comisión de Energía y Minas es Juntos por el Perú y ellos abiertamente están promoviendo realmente que haya inclusive también la revisión de las concesiones, ¿no? Entonces este es un tema muy grave que creo yo que el siguiente Congreso tiene la tarea fundamental de inicio, porque en diciembre nuevamente vence la ampliación del REINFO. Correcto, y justamente por eso es importante también conocer tu opinión para el que va a estar en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde podría salir una nueva ampliación del REINFO. ¿Tú lo ves posible? ¿Cómo se debería tratar este tema en la Cámara de Diputados? Sí, bueno, yo pienso que debe eliminarse definitivamente el REINFO. Es un sistema que claramente no ha cumplido con su objetivo, que era formalizar a los mineros que realmente tenían esa intención. Ha sido un fracaso y como parche cada cierto tiempo se extiende el REINFO, ¿no? Pero debe ser reemplazado por una auténtica ley de formalización de pequeños y medianos mineros, porque somos un país minero como bien se ha mencionado, y existen cientos de miles de peruanos que dependen de esta actividad, y no solo ellos, también sus abuelos, sus padres y probablemente sus hijos. Entonces es una realidad con la cual no podemos ignorar, ¿no? Pero hay que diferenciar, creo, la minería ilegal de esta minería informal, ¿no? Por ejemplo, la minería que se hace en ríos, en la selva, y que contamina los ríos, contamina los animales y perjudica a la gente alrededor, es ilegal. No hay discusión ahí. Es ilegal y el Estado tiene que emplear todos sus medios de coerción para restablecer ahí la legitimidad y el Estado de Derecho, ¿no? Ahí no hay discusión posible. ¿Tiene segunda prioridad en este inicio de la Cámara de Diputados la nueva ley MAPE? Sí, por supuesto. Es una prioridad y es una de las primeras obligaciones que se verán en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Pero por otro lado está la minería que se hace en cerros, la minería filoviana, en la cual también hay gente que muchos años ha desarrollado esta actividad, ¿no? Pero de un momento para otro se concesionan grandes extensiones de tierra para algunas empresas para que supuestamente estas empresas exploren y luego exploten, pero en 10, 15, 20 años no lo hacen. Entonces, estas concesiones que se llaman ociosas, tiene que verse la manera de otorgarse a otras empresas o quizás a pequeños mineros que realmente tengan la intención de explotarlo, siempre conforme a ley, respetando las leyes laborales, ambientales, etcétera, ¿no? Porque si ignoramos esta realidad, vamos a seguir teniendo lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Que más de la mitad del oro producido en Perú se exporta de manera ilegal a través de otros países como Bolivia.
Y los que reciben los beneficios de esa exportación son los bolivianos, vamos a unir. Y es una ingente cantidad de riqueza que estamos perdiendo, que ayudaría a financiar la educación, la salud y otros temas de urgencia nacional. Muchas gracias, Frank. Ese ha sido el último bloque. Solo me gustaría darles un minuto a cada uno para que puedan establecer algún tipo de conclusión o reflexión final o algún mensaje que quieran dar aprovechando este espacio hacia la ciudadanía. Me gustaría comenzar contigo, Frank. Un minuto, por favor. Bien, si se confirman los resultados en los cuales seríamos electos, ¿no? En mi caso en la Cámara de Diputados, creo que va a ser sumamente importante aprovechar este nuevo inicio, este nuevo Congreso bicameral para entablar conversaciones, líneas de consenso con otras fuerzas políticas y realmente preocuparnos por lo que le interesa al país, ¿no? Que es la seguridad ciudadana y que es el fortalecimiento de la economía, ¿no? Entonces mi compromiso y el de Renovación Popular es ese, tender puentes, alcanzar consensos y lograr el desarrollo que necesita Perú, más allá del tinte político o la ideología. Muchísimas gracias. Sí. Juárez. Bueno, tenemos que devolverle al país el orden. Nosotros tenemos un país maravilloso. Creo que podemos resumir el orden en base o con base en los consensos a los cuales podemos llegar y creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Creo que más allá de algún tipo de divergencias, digamos, creo que todos tenemos el ánimo de sacar adelante a nuestro país. Creo que hay factores comunes que se han establecido ahora, como la lucha contra la criminalidad, como, por ejemplo, el gasto fiscal, algunos temas, y creo que no hay mayor disenso respecto a estos temas. Yo tengo mucha esperanza que haya unos buenos niveles de comunicación, tanto en diputados como senadores y entre las cámaras, y creo que vamos a poder tener un mucho mejor Congreso del que hemos tenido en este último quinquenio que ya sea. Gracias, señor Delgado. Sí, no me queda más que agradecerte esta invitación y señalar al país que quienes tengamos el privilegio de ser elegidos diputados o senadores, tenemos la altísima responsabilidad de dignificar este cargo, porque quienes seamos elegidos somos elegidos por esa población que está esperando de nosotros un comportamiento ético, legal y a la altura de las expectativas del país. Quienes entremos vamos a representar al ciudadano, al Perú. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y finalmente, ojalá que todo este proceso electoral termine en buenos términos y la invocación al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE a que hagan respetar este proceso de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley. Gracias. Gracias, señor Iturri. Para poder su reflexión final. Sí, yo creo que para el Partido del Buen Gobierno es fundamental que el pueblo peruano recupere todo lo que ha perdido en términos de legitimidad de este Congreso, que pueda haber una conexión entre el pueblo peruano y los parlamentarios, de tal manera que yo estoy proponiendo empezar con un programa de austeridad en el Congreso que está en elaboración. Y queremos también que todos los peruanos tengan lo mínimo, la derogación de las leyes pro crimen o su modificación, y lo que queremos es poner sobre la mesa los derechos ciudadanos y la defensa del pueblo peruano sin los privilegios y sin esa indiferencia que son las necesidades que tiene el pueblo peruano. En los viajes que hemos hecho por el Perú hemos visto esa necesidad de la población de ser escuchada, del abandono increíble, como lo que he visto en Aguaitía, que la sala de operaciones no funciona desde el año 2018, desde antes de la pandemia, y sigue sin funcionar. La gente muere por una cesárea si es que no llega a tiempo a Pucallpa. Esas cosas pasan en el Perú y esperemos que podamos recuperar la función que corresponde al Congreso de la República y con mucha humildad, con mucha honestidad.
Quiero agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su disposición. Debo decir que invitamos también al representante de Punto por el Perú y del Partido Obras, que no obtuvimos respuesta de ambos partidos, o recibimos en algunos casos, digamos, algunas objeciones para poder asistir. Nosotros tenemos como uno de los pilares fundamentales establecer el diálogo. En el comercio tenemos diferentes espacios, desde que es en la cúpula, tenemos audiencias vecinales, tenemos un programa de audiencias universitarias, donde en la campaña electoral hemos recorrido varias regiones, hemos tenido candidatos de los partidos acá presentes que vamos a seguir invitando y vamos a seguir continuando con nuestro recorrido por regiones. Vemos que establecer diálogo en estas épocas de polarización y confrontación es sumamente importante, rescatar estos espacios considerados tradicionales, para sentarnos cara a cara y no en la virtualidad, se acostumbra ahora, y poder encontrar consensos y una agenda a favor del país. Esto ha sido desde la Cúpula de Comercio y le agradecemos a todos por su participación y a las personas que nos están viendo por tomarse tiempo de escuchar esta jornada. Muchas gracias.